Buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a estar con un compañero de lucha de muchos años que constantemente nos hace propuestas interesantes a la hora de plantear las cosas y esto nos hace pensar en que era necesario que estuviera en charlas con la militancia porque como es la intención de que nos conozcan, queremos que conozcan a David Arturo González Femat. Bueno, David Eduardo, ¿verdad? David Eduardo, perdón, David González Eduardo, Femat, discúlpame, servidor, sí. González Femat, y que lo conozcan porque vamos a platicar con él un buen rato. Vamos a ver, tiene muchas ideas muy interesantes. Él está en esto del partido desde la militancia y pues esperemos que se integre en otros niveles. Nora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nora Damaris? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, David. Buenas Mucho tardes, gusto. Norita, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, vamos a empezar y a trabajar con esto un rato. David, preguntarte qué, te conocemos algunos, ¿qué te gustaría que supiera la gente de David Eduardo en general? Bueno, pues yo creo que así como biografía corta, yo diría que mi experiencia fundamental ha sido la docencia. He sido profesor desde hace mucho tiempo, desde 1976. Entonces sigo siendo profesor. Hay gente que se cansa y avienta el arpa, como luego se dice, ¿no? Ya no, ahí está mi arpa, ya no toco. Pero a mí no, a mí me gusta, ¿verdad? Para mí me llama mucho la atención la figura de Miguel León Portilla, un profesor que más allá de sus 90 siguió en la cátedra hasta que se murió como los gallos en la raya, como luego dicen, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que me gusta la idea de permanecer tanto como sea posible conectado con el ámbito de la docencia, ¿verdad? Pero por otra parte también mi interés en la política pues se agudizó el momento en que surge la oportunidad de enrolarme en el partido Morena, ¿verdad? No recuerdo exactamente la fecha cuando me credencializaron, no me acuerdo si fue en 2014, pero ya venía yo observando el proceso de emergencia de esta alternativa política tan interesante, tan controvertida y con tantas alternativas posibles, ¿verdad? Entonces por eso me gustó y me enrolé. Nunca había estado en un partido, te adelanto, ¿eh? Es la primera vez que yo milito. Siempre fui pues observador, simpatizante o activista, pero al margen del partido, ¿no? Sobre todo por mi alergia a las liturgias, ¿no? Yo tengo una alergia así desde que tenía 11 años, dejé de ir a la iglesia, aunque mi abuela me mandaba, y me gustaban las misas en latín porque no entendía nada, pero se me hacía muy solemne, ¿no? Ese idioma. Después ya cuando las pusieron en español, pues perdí el interés, ¿verdad? Y dejé de ir y claro, mi abuelita estaba muy molesta por eso, ¿verdad? Pero, tuvo que apoquinar, como luego se dice, de que el nieto no iba a ser católico. Y así he seguido, ¿verdad? Retirado de esa cuestión del catolicismo, católico retirado desde temprana edad. Y bueno, mi formación en la Universidad Autónoma de Nuevo León data desde la preparatoria. Yo estudié por la Avenida Juárez. Me fui desde la Garzamelo a la secundaria 5, Macario Pérez, y luego a la prepa 1. Creo que ahí nos conocimos más. O sea que eres gente del centro de Monterrey. Exactamente, sí. Yo vivía acá por el rumbo de Emilio Carranza, con la calle de Colón, porque mi padre era telegrafista. Trabajó de una vieja guardia, una guardia muy vieja, porque mi papá era del siglo XIX, fíjate, de fines del XIX, sí. de 1893. Y trabajó hasta 1954, 55, cuando nació mi hermano menor. Y trabajaban en la estación Golfo Norte enfrente, ahí tenía la oficina de telero. O sea, tú eres del Perdón. barrio de Cuauhtémoc Rivera, de Olga Rivera, Sí, cómo no, de Nora. Nora Rivera, Sí, Nora Rivera. Nora Rivera, cómo no. Ahí Sí, a media conocí. cuadra enfrente de lo que es la estación Golfo.
Sí, casi enfrente, sí. Sí, Sí, mediaban ahí unas vías que eran del tren de Tampico. sí, Entonces, pues eran entre- lugares donde jugábamos nosotros, ¿no? Y ahí veíamos toda una caravana de personajes auténticos, de limosneros, clochards, como dicen los franceses muy elegantemente, y de toda clase de personas de la baraja social, ¿no? sí, Y sí, sí, sí. era muy divertido. Y a mí me tocó ver cuando los soldados ocuparon ahí en la huelga del 57. Yo tenía como, yo creo que en esa época tenía yo 6 años, pero Ya. tengo recuerdos de etapas muy tempranas, tengo la memoria muy fuerte y me acuerdo de muchas cosas. En fin, entonces yo estudié la prepa ahí, en la prepa 1, en el año 71 egresé y me enrolé en medicina. Yo estuve en la facultad de medicina primero, pero luego empecé a batallar, no me gustó, estaba la cosa muy tirante ahí con todo lo que se venía, ¿verdad? La embestida contra la izquierda. Y entonces yo me cambié a biología, pero conocí las aulas anexas, ¿verdad? El proyecto ese proyecto educativo muy interesante, pero desgraciadamente muy atacado. Y finalmente pues me fui a biología y ahí fui feliz definitivamente. Me gustó mucho la carrera de biólogo. Yo pensé que iba a dedicarme a la biología de campo, pero finalmente también la docencia me atrajo mucho. Entonces yo di clases en prepa 10 años y Ujú. manejaba toda la biología yo, ¿verdad? Desde el primer semestre hasta el último, que eran 4. Se ofrecía biología los 4 semestres. Los Y 4 luego, pues, semestres. ya después empecé a incursionar por la influencia de amistades en el ámbito de la filosofía, ¿verdad? Tenía amigos que eran filósofos, activistas y muy, muy comprometidos y me llamó mucho, fuertemente la atención todo esto. Yo me metí a estudiar muchas cosas relacionadas con las doctrinas filosóficas, ¿verdad? Los personajes y tanto fue el gusto que opté por hacer una maestría en la Facultad de Filosofía y Letras, que en ese tiempo habían fundado una maestría el doctor Elide Gortari y el doctor Mario Bunge. Hubo un pleito ahí entre ellos por unas cosas teóricas y crearon esa maestría en metodología de la investigación científica. No, pues dije, esta mera. Y De por ahí aquí me soy. fui, ¿verdad? Sí, por ahí me No, fui. Bunge ya es un maestro en metodología, Sí, cómo no. Recientemente fallecido, ¿verdad? recientemente, Lamentablemente sí. ya muy mayor, más de 100 años, en la McGill University. Sí, Entonces aquí circuló mucho su famoso libro La ciencia, su método y su filosofía, que era un folleto que pues adelantaba las posibilidades de una lectura más profunda en la obra de él, ¿verdad? Que es una obra bastante vasta, ¿no? Entonces, él era físico, pero empezó a incursionar accidentalmente en la metodología y sus alumnos lo ayudaron mucho, unos alumnos muy proactivos, ¿verdad? Le reunieron materiales y empezó a armar libros, ¿verdad? Entonces yo tengo algunas cosas de él, lo que me gusta más, ¿verdad? ujú, Y pues los he utilizado con éxito en mis cursos y todo, ¿no? Luego, pues seguí yo trabajando en diferentes lugares, en la Facultad de Ciencias Biológicas también fui profesor un tiempo, en la Facultad de Organización Deportiva, luego me recibí en 1981 como biólogo y me fui a la Facultad de Agronomía. Ahí estuve yo trabajando 3 años y pues las cosas empezaron a ponerse difíciles, bajó la población escolar, ya no podían sostener la cantidad de alumnos necesario para abrir grupos y me tuve que devolver de nuevo acá a trabajar en las prepas, ¿no? Trabajé en la ujú. 8 y en la 9 de manera simultánea, las prepas. Y luego me La, salió, la 8, perdón, un refugio de la izquierda, ¿no? Durante sí, mucho cómo no, tiempo. todavía en ese tiempo Te me tocó a mí. decían que había dos feudos de la izquierda en la universidad. Uno era la Prepa 8 y el otro era la Facultad de Filosofía. Sí, la Facultad de Filosofía, cómo no. Yo terminé la maestría y no recuerdo exactamente el año en que la terminé, porque pues era una maestría de fin de semana, no podía yo dedicarme más tiempo, ¿no? Tenía que atender la escuela y termino la maestría y me invitan a trabajar a la Facultad de Filosofía. Uno de los Ok. maestros me dijo, pues me iba yo a inscribir a estudiar filosofía, la licenciatura,
me dijo, no, hombre, mejor vente, ayúdanos con las clases porque tenemos problemas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues adelante, no hay problema. Pues no me cayó la avalancha, así, todo el ¿Con quién te proyecto. tocó trabajar ahí? En ese tiempo estaba Bernardo Flores Con como director. Bernardo. Y Bernardo fue maestro mío en la maestría. Sí. Él me dio una clase y ahí nos contactamos y se interesó en que yo le ayudara, ¿verdad? De manera espontánea me dijo, a mí me interesa que usted se venga con nosotros acá a filosofía. Dije, no, pues usted dígame, ¿verdad? Y yo me hago la lucha, ¿verdad? Para lograr el cambio. Y afortunadamente se dio la oportunidad y empecé yo a trabajar en el área básica y más adelante, pues en el área de lingüística aplicada. Fui maestro de metodología ahí bastante tiempo hasta el año 2000, fíjate, fueron 15 años ahí. Simultáneamente trabajé en la Facultad de Arquitectura en el posgrado y luego tuve la oportunidad de obtener una beca a España para hacer estudios de doctorado. Entonces me fui con la familia a España y allá estudié yo en la Universidad Complutense de Madrid un programa en filosofía de la ciencia e historia también. Y muy interesante porque pues llegando así, era el aniversario de la teoría cuántica de 1900 al 2000, pues eran 100 años, ¿no? 100 años. Estaba el Congreso ya funcionando y nos tocó a un compañero y a mí que fuimos a hacer el mismo estudio, poder asistir a ese Congreso muy interesante, ¿verdad? Había gente que de la plana mayor, de varios lugares, ¿no? De Estados Unidos y porque allá se van en grande, o sea, no andan con chiquitas y les gusta hacer las cosas en grande. En grande, sí. Y Como entonces debe de ser. claro, estuve yo 3 años allá, el programa terminó, se me quedó en el tintero la maestría, la tesis, porque pues desafortunadamente había que regresar acá y ya había contratiempos para poder ubicarme en la Facultad de Filosofía. Entonces tuve que buscar otra escuela y salió la oportunidad en comunicación, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho siempre la filosofía de la comunicación, por ejemplo, pues autores como Jürgen Habermas, Talcott Parsons y muchos otros, ¿verdad? Están orientados al problema del tejido social del tejido, sí. desde la comunicación. Entonces, pues ahí me gustó mucho el proyecto que traían, me fui al posgrado ahí de la Facultad de Comunicación y tuve la oportunidad de diseñar un seminario en periodismo de investigación. Eso fue más o menos en el año 2005. 2005 ya. Sí, porque ya me faltaba muy poco para alcanzar la etapa de la jubilación. Sí, ¿verdad? sí. Yo el año siguiente, en 2006, aunque había propuestas de trabajar también en la licenciatura, pues yo vi la cosa ahí muy tensa porque había grupos muy, muy cerrados con intenciones de asaltar la dirección. De hecho, el rector tuvo que mandar un coordinador en esa ocasión cuando yo En esa estaba ahí. ocasión, sí. Mandó al licenciado Roberto Silva Corpus, que era el secretario de prensa de su rectorado, y él se ocupó ahí de la facultad dirección, un tiempo. pero no hubo elecciones porque estaban todos arrebatándose la dirección. Bueno, de principio, ¿no? La facultad se puso muy tensa desde aquella anécdota vieja que hubo en la facultad, que se estaban editando ahí algunas cosas para un candidato. Sí, pues No me sé si imagino, supiste yo no me enteré tú de eso porque de estuve de aquella paso, época, pero de prácticamente. ahí ya empezó esa Sí, lucha por el poder ahí. claro. Y pues de una u otra forma, la facultad no nada más es la vida interna, porque la facultad provee de Sí, comunicadores a la ciudad A la ciudad. y en ese sí. sentido tiene muchas situaciones. Pero me gustaría, no sé, eh, disculpa que te lo vaya cortando esto, pero llevamos 15 minutos del programa, mi Ah, caray. estimado amigo. Y no nos gusta Y conversar, fíjate. casi, No, casi no casi no, platicamos. casi Casi no no. nos gusta. Pero si hay necesidad, seguimos otra media hora después. Correcto, de acuerdo. Pero Nora, no sé si tenga usted algo que preguntar. Sí, 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 realmente es muy interesante, muy, muy vasta su formación.
académica, su formación laboral. Es muy interesante conocerle. Ya tendré preguntas más adelante, Muchas sobre gracias, muy todo amable. de esos estudios y áreas de humanidades y demás. Pero sí, muy, muy concretamente, digo, aunque ya más o menos me sé por ahí la respuesta, pero sí quisiera que nos platicara cómo fue su llegada a Morena, Ajá. cómo fue su llegada al partido y qué fue lo que lo motivó a pertenecer al partido. Bueno, mi motivación viene también de observar la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, entrar en contacto con sus libros, ¿verdad? Él tiene más de 17 libros. Ujú. Yo casi los tengo todos. Probablemente me falte alguno de los últimos, ¿no? Pero su obra es una obra muy, muy avanzada. Hay muchas enseñanzas ahí muy valiosas de un activismo y de una capacidad política extraordinaria para Ujú. plantear un proyecto de nación que sea, primero que se tenga en pie, ¿verdad? Y que camine, ¿verdad? Algo Como si fuera viable. un bebé, sí, Ujú. que sea viable, que sea, practicable, ¿no? Y eso, pues, lo está demostrando actualmente, ¿verdad? Estamos viendo informes del FMI, de diferentes observadores a nivel mundial, porque de aquí adentro no podemos aprender nada. La oposición está encerrada en un sistema de hermético ya de muy bajo nivel crítico, Ujú. muy bajo nivel, y no se puede aprender Totalmente. de eso, porque se trata de verdaderas agresiones, insultos, ¿verdad? Y creo que Andrés Manuel ha demostrado una madurez política formidable al no caer en la trampa con estas cosas, porque son provocaciones Sí, para claro. hacer reaccionar a alguien y que gracias a la madurez que él tiene, pues no ha caído en estas trampas, ¿verdad? No puedo decir que su gestión sea perfecta porque no es necesario eso. Las perfecciones en este terreno son sospechosas, Ujú. pero es una persona competente y así lo ven en el mundo, en el concierto de las naciones, los más críticos que antes se le oponían, se le han ido entregando, incluyendo el Fondo Monetario Internacional. ¿Eh? Acabo de leer una reseña de uno de los miembros del FMI de apellido Werner. No, pues Ujú. habla excelentemente con una información bastante bien precisa y puntual, va desmenuzando todos los éxitos que ha tenido su gestión, que es difícil de ver esto por todo lo que significa los errores cometidos en el pasado. Traemos una carga extraordinaria de mala administración pública que se echa de ver pues con la gente que incluso combate los cambios, ¿verdad? Con acusaciones que ya resultan pueriles, o sea, decir, por ejemplo, que el populismo, que el comunismo, la cosa no va por ahí, ¿verdad? Hasta la gente del Fondo Monetario lo dice, no es un populista, es un político que se puede considerar fuera de serie, porque en Latinoamérica no habíamos visto algo así. Una persona que ya rivaliza en popularidad a nivel mundial, que ha llamado la atención de cualquiera que se precie de ser una persona cuidadosa en la observación de los asuntos Ujú. políticos, lo califican de manera extraordinaria como uno de los más populares. Entonces, pues a mí me llena de satisfacción, siento que yo no me he equivocado de haber optado por entrar a este partido, ¿verdad? A pesar de todo lo que se dice, porque las críticas a veces lo que tratan es de probar el balance de los que estamos adentro, ¿verdad? Y pues yo creo que eso es una prueba que estamos pasando con dificultades porque no son pocos los problemas, ¿verdad? El abandono, la falta de recursos, la imposición, hemos enfrentado muchas cosas y vamos saliendo de todo esto, ¿verdad? No está la cosa tan mal. Y creo que pueden surgir alternativas todavía bastante buenas, porque hay gente muy valiosa y que está comprometida y además que de buen corazón, o sea, las cosas se hacen con desprendimiento, con ganas de que el país progrese, de que los problemas crónicos que tenemos de desigualdad, de injusticia, de abusos, pues empiezan a ser mitigados, ¿verdad? Poco a poco. Y por ahí vamos caminando en esa dirección, yo creo. Yo creo que eso que tú estás planteando es lo que a muchos de nosotros nos acercó a Morena.
Tal vez en los años mozos participamos con las juventudes, con el JC, con las juventudes comunistas. Después de que se abre que aparece la Lope, que empiezan a decir, pásenle los partidos e intégrense en partidos, yo ahí ya tuve dudas muy serias. Yo no participé en ningún partido de aquellos años mozos que te digo, hasta a Morena, porque yo decía, estar en un partido ahorita, aunque sea de izquierda, es caer en el juego del manejo electoral. Y una muestra de ellos es en lo que termina el PRD. Así es. Esa es una muestra porque el PRD de una u otra forma es el final de esas izquierdas que iniciaron la vida partidista. Así es. Ahí se acaba, porque ya el proyecto de Morena para mí es algo un tanto diferente, Sí, donde se plantea, de hecho, como tú lo dices, y estoy totalmente de acuerdo, una forma de pensar y de ver el mundo y el país. Así es. Por parte de Andrés Manuel, que nos ha ido convenciendo. Es algo que definitivamente el obradorismo tiene ese fundamento. Sí. Hiciste algunas aseveraciones, algunas cosas muy puntuales. Me llama la atención lo que planteaste con respecto a la situación que se está viviendo. Tú dices, son pruebas. Hay un grupo de gentes que dice, no, es entrega del partido. Y se acusa de ello a Mario Delgado. Yo en lo personal no creo que Andrés tenga nada que ver en este proceso que lleva el partido. Una apreciación muy personal. No sé qué pienses tú. Yo tengo la teoría del flautista de Hamelin. No sé si tú la conozcas. Digo, no la he publicado ni nada, pero... A ver, públicala. Pues dale a Siento conocer A que, aquí. ver, veamos, siento yo compártala. que en todo ámbito existen atractores y repulsores, ¿verdad? Las sociedades aprenden de una manera que no está en los cerebros de las personas, sino más bien en las apetencias, en las debilidades, en las inclinaciones, en las propensiones. Y vemos, por ejemplo, que hay un perfil muy identificable de personas que se acercan a estas cosas de los partidos por la esperanza de figurar en algún cargo público. Eso es un atractor muy poderoso que hace que la gente haga cosas, pues a veces que no son coherentes o a veces no son éticas, son reprobables a veces, y a veces también que hagan cosas bastante aceptables, ¿no? O sea, ese es el camino de los méritos o de la descalificación. Pero hay una clase política que está entrando en jaque ahorita con el nuevo modelo que está buscando inscribir López Obrador. Lo vemos el caso Tamaulipas, ¿no? Hay una disputa en términos de si se justifica o no lo que se está haciendo y vemos que las reglas del juego están cambiando. Es lo que no aceptan los actores que vienen del pasado. Estas nuevas reglas son producto también de cómo lo que hacían antes, que pasaba completamente desapercibido, estaban protegidos detrás de una pseudo legalidad, con un sistema judicial a modo, y además un involucramiento demostrable con el crimen organizado. Muy grave todo. Pero ya era visto esto casi como algo normal, una especie de normalidad anómala, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si lo que estamos viendo ahorita no es una convocatoria para sacar a los ratones de las casas, ¿verdad? Que fue lo que hizo el flautista de Hamelin, tocando la flauta, y se fue a un lugar donde había un precipicio y los ratones se despeñaron ahí en ese precipicio? Esa anécdota a mí no me parece que sea tan ingenua, ¿verdad? Sino que veo muy claro que esto está pasando de una manera que empieza a suceder esto, ¿verdad? No habíamos visto en estos años de gestión del presidente que se incurriera ya en una acción en donde se señalan personas, donde se establecen responsabilidades, donde se deslindan aspectos
en donde ya esas personas quedan fuera de lugar, cometiendo errores que implican transgresiones con delitos serios, que antes eran solapados, ¿verdad? De Sí. hecho, ahorita hay una controversia, hay quienes dicen que no hay delito, y hay otros que dicen, no, es que las reglas ya cambiaron, y los delitos electorales son graves. Yo creo que estos se está enfrentando, son dos épocas que están entrando en colisión, ¿verdad? Pero es lo que te digo, o sea, Andrés Manuel, a través de Mario Delgado, ¿verdad?, están tocando la flauta y las ratas salen en concierto a buscar lo que les apetece, ¿verdad? Que en este caso pues son los cargos Pues el donde pueden dinero. ellos seguir ejerciendo las corruptelas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Que nos hemos pasado la vida observando y padeciendo todo esto. Y ahora estamos viendo que también ahora se les está ajustando la corbata a estas personas, ¿verdad? De una manera bastante certera y además exacta, ¿verdad? Por supuesto que el sistema judicial pues está trastocando constantemente todas las propuestas de la Cuarta Transformación, y esto no iba a ser la excepción, de que fuera visto también de esa misma forma, con desdén, tratar de revertirlo, porque pues hay gente incrustada en el sistema que todavía sigue dando guerra, ¿verdad? Y esto va a seguir hacia adelante. Entonces yo creo que, ¿qué va a pasar? Pues yo estoy viendo un viraje aquí, diferente, que implica que ya hay un riesgo para todos aquellos que se sentían completamente o casi completamente seguros de que no iba a pasarles nada si seguían por el mismo camino de delincuencia y de violación de las leyes aquí en México. A mí me hace ruido algo de lo que planteas con la teoría del flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin. De Hamelin, sí. Me hace ruido. Porque el planteamiento que haces cambia completamente la dinámica de las cosas. Como lo hemos revisado, lo hemos platicado, lo hemos visto. Y este planteamiento que haces es muy interesante, pero cambia la dinámica. Cambia la dinámica por una razón muy sencilla. Y esto, Chihuahua, ya llegamos al 27. Cambia la dinámica por esto. Si bien es cierto que los está sacando, también es cierto que en un momento dado dejó fuera a un gran grupo. Yo no creo que Andrés, a través de que su flautista sea Mario, yo Mario creo Hernández. que más bien Mario es flautista de otras gentes, y eres demasiado benévolo en el análisis tú, que haces, demasiado benévolo, y le das la oportunidad de reivindicarlo en algún momento en la historia futura. Él, como yo lo estoy viendo, entregó completamente. Ha habido varios comentarios, entre esos, por ejemplo, el Fisgón decía, el Fisgón y Pedro Miguel decían, bueno, es que hay que debilitar a las fuerzas de la oposición y hay que sacar, pero sacaste lo peor. Sí, sí. En muchos de los casos. Sí, definitivo. Y yo no veo que los lleves al abismo. Pues, Veo que nos llevas al abismo a nosotros, porque mucha gente, población civil, que dice, oye, resultaron ser igual, aunque hemos peleado. Pero me gustaría dejar esto así para verlo en el próximo bloque. ¿Te quedas con nosotros otra media hora? Sí, sí, claro. Porque Yo estoy disponible. está muy interesante. Nora, ¿usted tiene tiempo otra media hora? Tenemos tiempo, claro que sí. Bueno, pues entonces Adelante. por lo pronto les digo a quienes nos estén viendo que muchas gracias. Vamos a continuar en un momento más. En el caso de ustedes, esto es grabado, va a ser el día de mañana que se publica en la próxima media hora. Bueno, muchas gracias y seguimos, David, seguimos.